Para poder desarrollar esta actividad, le hemos solicitado al máster Sender Herrera Cibaja que nos comparta durante esta hora. El máster Herrera Cibaja es psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia, es director y psicólogo consultor del Centro de Psicología y Desarrollo, fue funcionario del Poder Judicial, tiene formación en criminología con énfasis en seguridad humana y violencia social y familiar. Además es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del colegio del CPPR. Ahora nos cuenta qué es. Él es integrante también de la Comisión Especializada para el Estudio a Fondo de la Afectación de Niñas, Niños y Adolescentes en situaciones de conflicto familiar en el Colegio Profesional de Psicología. Es miembro fundador de la Asociación Costarricense de Terapia. Y es representante para el Centro de Psicología y Desarrollo Humano en la Asociación Latinoamericana de Formación y Enseñanza de la Psicología. Además es miembro del Positive Discipline Association y certificado en Theraplay, en políticas y prácticas restaurativas. Es facilitador y conductor y consultor en diferentes instancias públicas y privadas. Así que el webinario, la conferencia que hemos planteado para ustedes, cuenta con un especialista del más alto nivel y que estamos seguros que podrá satisfacer todas las inquietudes que de repente a ustedes les puedan surgir en el momento. Como parte de la dinámica que hemos planificado, lo que tenemos es una presentación entonces por parte del máster Herrera Cibaja y también la participación en preguntas, en reflexiones al final. Sin embargo, si don Sender quiere hacer una modificación a la dinámica, pues él también nos lo hará saber. De modo que entonces agradecerles en nombre del CINET, agradecerles en nombre de la dirección del CINET, la participación en este webinario y le doy la palabra a don Sender. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias al máster Warner Ruiz por la presentación y gracias a la UNED a través del Centro de Investigaciones en Educación por la invitación. Voy a compartirles unas láminas para intentar aproximarnos al tema que nos han propuesto. Ahí en el chat, si ustedes lo tienen a bien, pueden ir haciendo algunas preguntas. Yo las voy revisando conforme voy presentando y de repente las puedo ir respondiendo de una vez. La primera lámina es un poquito infantil, pero en el tema de las emociones no puede ser de otra manera. Y ahorita, desde una perspectiva neuropsicológica, voy a intentar explicarlo. Cuando me hablaron del tema del impacto, el impacto entenderlo como, ¿verdad? No es lo mismo entender impacto, y ustedes como investigadores lo saben, en materia de evaluación, por ejemplo, que primero se implementa el programa y posteriormente se evalúa su impacto, a revisar el impacto en una emergencia, que el impacto en una emergencia es diferente. Ahora, dentro de un momentito, con la campana de Gauss, voy a intentar dar una apreciación sobre el tema del impacto en materia de pandemia y cuáles son posibles desafíos que podamos tener en este instante. Voy a iniciar de los conceptos básicos y voy evolucionando hacia el tema de las competencias. Se está hablando mucho de emoción, pero hay que entender qué es una emoción. Para hablar de competencias emocionales y por qué es que se habla también de competencias socioemocionales, hay que entender antes el concepto de emoción. La emoción es un tema neurológico, fisiológico, que tiene manifestaciones corporales, pero hay que entenderlo primero desde este lugar, inicialmente. Entonces, como lo están viendo ahí, yo partí el concepto, ¿verdad? Esto es en el texto está integrado, yo lo partí para irlo analizando paso a paso. Entonces,
Noten ustedes que la primera explicación del concepto de emoción es que es una activación fisiológica en primera instancia, donde está involucrado el sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino. El sistema nervioso autónomo tiene dos sistemitas, por decirlo de alguna forma. Uno es el sistema simpático, que es el que activa el organismo. Por ejemplo, si en este momento ocurre un temblor mientras estamos en esta charla, posiblemente se activan mecanismos para actuar. Entonces se pueden dilatar nuestros ojos, la frecuencia cardíaca puede aumentar, el flujo sanguíneo puede aumentar también. Y a la par tiene un sistema parasimpático que es el sistema que lleva a calma. Ese sistema que luego de que ha pasado la percepción de peligro, el sistema parasimpático empieza a realizar un trabajo de calma. Ya ahí, con esto que estoy diciendo, ya hay algunos aspectos para tomar en cuenta en el interés de ustedes que tiene que ver con investigación. Cómo reaccionan las personas ante una situación de afrontamiento y cómo reaccionan para estabilizarse y cuánto tiempo duran estabilizándose o cuánto tiempo están hiperactivados y qué relación tiene eso con estrés, ansiedad, síndrome de quemado, por ejemplo. Solamente en esta primera parte ya podríamos iniciar con esta primera reflexión. Ahora bien, viene el siguiente punto, integrado al anterior, que esa activación fisiológica te genera una respuesta motriz, es la parte conductual, es lo que finalmente las personas observan. Esta parte conductual es posterior a esta activación fisiológica. Ahora, esta activación fisiológica pasa por un tema cognitivo de valoración que la persona hace frente a esta situación. Entonces ante una situación X, realizo una valoración personal cognitivamente. Eso me genera una activación fisiológica y eso al mismo tiempo genera una reacción conductual. Entonces, estos tres elementos deben ser evaluados al momento de realizar investigaciones en esta materia. Cómo procesa la información a nivel cognitivo, cómo procesa la información a nivel fisiológico y cómo procesa la información a nivel conductual. Ahí tenemos tres elementos interrelacionados que pasan en segundos. Más adelante voy a hacer una anotación sobre el tema de la valoración cognitiva, porque por muchos años la investigación nos dio como resultado que al parecer el pensamiento está antes de la emoción, pero más recientemente un autor de apellido Damasio, que lo citamos más adelante en una diapositiva, estableció que por un tema de microsegundos pareciera que la emoción está antes. Eso lo sabemos o se pudo investigar a través del avance tecnológico, principalmente en materia de tractografía neurológica, que permite ver no solamente las estructuras cerebrales que se activan y la segregación de sustancias, inclusive con colores, en el momento en que se está estimulando una área en específica. Entonces, esa era tecnología que antes no se tenía, que ahora sí se tiene. Entonces, Damasio escribe este libro que se llama El error de Descartes, ¿verdad? Descartes planteaba, pienso, luego existo, ¿verdad? Damasio viene a establecer que cuando nuestros órganos sensoriales reciben el estímulo y este procesamiento a nivel emocional se activa a través de amígdala, esta activación de amígdala antes que el sistema prefrontal, que es donde está el mayor procesamiento cognitivo, es antes por cuestión de segundos. Entonces este es un replanteamiento de los últimos 3-5 años en relación al tema de las emociones, pero eso lo cito de nuevo dentro de un ratito.
Muy bien. Entonces, las emociones son una disposición neural. Inicialmente es una disposición neural que posibilita reaccionar ante acontecimientos, permitiendo la supervivencia y la adaptación. Y esto pasa por un tema también de aprendizaje. Cómo aprende la persona a entender el entorno y cómo aprende a vincularse con ese entorno y responder a los desafíos que el entorno le brinda. Por tanto, acá en términos de mediación, los estilos de crianza juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar ahora más adelante para no adelantarme con el tema del cerebro T1. Muy bien, entonces, estas respuestas modulan el proceso de selección de la información. Hay un proceso selectivo de la información según la circunstancia. Se le presta atención a ciertos estímulos, se le presta mayor concentración a cierta información y a otra no, dependiendo de los estados emocionales que se tienen. En este momento, trabajando con adolescentes, que lo estoy haciendo mucho recientemente, digo recientemente en esto de la pandemia, estamos viendo fenómenos asociados a lo que les estoy diciendo. Esto tiene una influencia directa en los procesos de memoria. Por tanto, el aprendizaje y la memoria son influenciados por las respuestas fisiológicas de estas emociones. Ok, con esto de los modelos, ahorita me adelanto un poco. Voy a dejar tu pregunta ahí y veamos si más adelante con lo que te menciono respondemos tu pregunta. Bien, entonces el estado emocional tiene una injerencia sobre el procesamiento cognitivo de la información, por tanto, de los procesos de memoria también. Y bueno, no estamos hablando de otra cosa que no sea el aprendizaje significativo. Sirven como vía de comunicación entre individuos, eso está bien, ¿verdad? Nada más citarlo por ahí. Y tienen una parte importante en la expresión facial y postural, que constituye finalmente una serie de respuestas motoras innatas, porque ya vamos a ver que dependiendo, y a propósito de la pregunta que acaba de hacer el compañero o la compañera, tendremos tres formas de entender la teorización con relación a las emociones y desde cuál yo me voy a posicionar para investigar también, ¿verdad? Entonces, hay una influencia relevante en el tema de la cultura y eso tiene más una relación con esto otro que llamamos sentimientos, y es importante la diferenciación. Entonces, por ejemplo, en este tema de la expresión facial y postural, Paul Ekman, que es un autor reconocido en esta materia, identifica qué señales faciales y posturales hay para cada emoción. Entonces, cuando uno pasa al tema de la conciencia emocional como competencia emocional y para poder medirla, uno de los tres elementos para medir esto es, uno, identificar. O sea, que la persona tenga la capacidad de identificar. Dos, nombrar. Y tres, expresar. Ahí tenés tres categorías para poder trabajar este tema. Y cuando hablamos de competencias, la competencia relacionada con la conciencia emocional va en línea a lo citado. Que la persona identifique la emoción, pueda nombrarla y pueda expresarla de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Muy bien. Esta imagen, estuve buscando la referencia bibliográfica, me confié porque estaba casi seguro que la había tomado de un libro X
y busqué el libro hoy de tapa a tapa y no estaba en ese libro. Y ya luego no pude conseguir la fuente. Es la única diapositiva que no tiene fuente y me disculpo por eso. Y lo único que quiero acotar acá es que en este estudio, básicamente lo que hicieron fue contar una historia a un grupo de niños de control y a otro que no. Y al final, al grupo de niños que se les contó la historia de forma plana, es decir, sin mayor expresividad y contenido emocional, en contraparte de los niños que se les contó la historia con expresión emocional, al momento posterior de medir qué tanto recordaban de la historia, tanto aspectos del inicio como en el desarrollo y final de la misma, resultó que los niños que habían escuchado la historia con mayor contenido emocional tuvieron la capacidad de recordar más detalles de esa historia. Me disculpo por la referencia bibliográfica que no, por lo que les expliqué ahorita, no la identifiqué a tiempo. Entonces, yo creo que ustedes han tenido, bueno, me lo cuentan, ¿verdad? Yo estaría suponiendo que sí, contacto con algunas investigaciones que se han hecho en el país con relación a esto. Yo les voy a citar una reciente del 2018 y una pequeña crítica también que quisiera que se pueda solventar con esta lámina que les propongo acá. Basarse en la teoría emocional, en lo que dice Goleman y Vizquerra, no es suficiente, a pesar de que son los autores que más se citan en este momento. Porque hay que entender la teorización en la que ellos se sostuvieron y cómo se fue entendiendo la emoción desde sus inicios hasta el día de hoy. Vean que en este momento, hasta hace 15 años, teníamos una connotación de las emociones que ahorita en el 2020, muchas de las teorías se nos están debatiendo en este instante por principalmente los hallazgos recientes expuestos por Damasio, que nos viene a repensar, a invitar a repensar muchos temas. Entonces, históricamente, bueno, esta es una historia pequeñita, la historia es más grande, ¿verdad? Pero podemos iniciar con la revisión de los textos o las referencias que hacen de los textos de Darwin sobre la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Este es un primer texto a revisar, muy viejito, pero tiene unos aspectos relevantes que dieron luz a otras teorías. Está la teoría de estos autores, que es supremamente relevante estudiarla. Ellos dieron un aporte que todavía hoy resuena. Y cada uno de los que están acá, solo y Mayer, que es de los que finalmente se toma Goleman, un poquito más contemporáneos, incluso toman dos variables que Gardner había propuesto en el tema de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que era la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Solo y Mayer ya lo venían trabajando, es importante entender la teoría de ellos. Y bueno, Goleman toma toda esta teorización y construye el constructo de inteligencia emocional, que él tiene 4 desarrollos teóricos, ¿verdad? La primera propuesta de inteligencia emocional que ahorita se las presento, él le agrega un poco más en su segunda propuesta, luego le agrega una teorización más en el 2013 y recientemente le agrega una teorización más. Entonces Goleman ha tenido 4 evoluciones en su desarrollo teórico y conforme lo ha venido desarrollando, ha venido entrando cada vez más a la parte. Ekman es el que les decía hace un ratito, ¿verdad? Con toda esta parte de la expresividad, midiendo las expresiones de cada una de las emociones. Y bueno, está Vizquerra, que ha venido trabajando mucho el concepto de educación emocional. Vizquerra toma la propuesta de Goleman de inteligencia emocional, hace una revisión teórica de todo lo anterior
y empieza a establecer criterios para medir las competencias, ¿verdad? Goleman no se había centrado en eso, bueno, no tanto en eso, aunque hay dos institutos en los que él participa que sí lo están haciendo en este momento. Y bueno, tenemos a Damasio y un libro reciente del 2018, hace 2 años, que se llama así, El error de Descartes, es decir, Descartes se equivocó. Que lo cognitivo estuviera antes que la emoción, resulta ser que así no era, nos dice Damasio. Era así, pero al revés, en pocas palabras. Entonces, eso es muy importante porque todas las teorías con relación al aprendizaje, estamos hablando de toda la teorización conductista, piagetana y cognitiva que tenemos en este momento, estaría siendo revisada de nuevo. Y eso es bueno porque cada vez nos conocemos más. Bueno, con relación a la pregunta que hacía el compañero, dice la pregunta, para lograr considerar estos 3 aspectos que plantea, me interesa saber cuáles serían entonces las mejores herramientas para que las investigaciones sean válidas y qué modelos serían los pertinentes. Yo no sé si con modelos te refieres tal vez a esto que voy a decir, si no me lo explicas un poco mejor. En investigación hay que ser bien exactos porque pudiéramos estar pensando muchas cosas, como por ejemplo en la palabra impacto. La palabra impacto podemos revisarla desde muchos lugares y todos estar hablando de cosas diferentes y todos tener razón, todas y todos. Entonces, con relación a las emociones, ustedes se van a encontrar diferentes documentos, diferentes teorías que básicamente pasan por alguna de estas 3 grandes categorías. En primera instancia tenemos las teorías categóricas, que es la explicación como lo de la película Intensamente, ¿verdad? Básicamente, las teorías sobre las emociones establecen entre todas, hay una coincidencia en que hay entre 4 a 6 emociones universales, innatas. Entre 4 a 6. Todas coinciden en que alegría, miedo, ira y tristeza existen universalmente de manera innata. Todas las teorías plantean estas 4. Hay algunas teorías que añaden algo más, como por ejemplo el asco, otras añaden algo más, como por ejemplo la sorpresa, pero todas las teorías coinciden en que estas 4 son emociones innatas, nacemos con ellas. Son las emociones básicas, pero también esta teoría categórica habla de las emociones complejas, que son aprendidas, se dan a través del modelaje social, cultural. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo son los rituales de duelo? ¿Cómo son los rituales de duelo en Limón? ¿Cómo son en Punta Arenas? ¿Cómo son en Guanacaste? ¿Cómo son en San José? ¿Son iguales para todos? La experiencia clínica, que es la que les puedo referir en este momento, les puedo decir que no. La experiencia documental entre países y culturas tampoco es igual. ¿Cómo se procesa la vergüenza? La vergüenza en Guanacaste es la misma vergüenza en Turrialba, por ejemplo, es exactamente la misma. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Hay que entenderla desde este lugar. Y sí es importante hacer una crítica con relación a las investigaciones con este tema del muestreo. Recientemente acabo de terminar un documento para una institución y me contacté con el IAFA porque me interesaba conocer la situación de consumo por cierta edad en cierto cantón en particular. Y bueno, la respuesta es que no tienen esa información. Entonces, siempre estamos con una carencia al hacer investigaciones nacionales, en este caso, de
de no tener información precisa por cada una de las comunidades, que todas son diferentes. Yo sé que eso es un desafío, es un reto, no suele hacerse de esta manera, pero también nos tiene que decir por qué nos cuesta tanto tomar algunas decisiones. Por ejemplo, a la hora de plantear política pública, en este año he terminado tres formulaciones y el año pasado, al último semestre, había hecho otras tres. Y es difícil atinar con las necesidades reales por, por esta tendencia que nos han enseñado toda la vida de cómo investigar y cómo generalizar algunos datos. En realidad no nos está sirviendo porque no tenemos el dato exacto. En una comunidad, por ejemplo, yo necesitaba saber temas de salud mental y por jurisprudencia, un área de salud de 2 cantones tenían los datos integrados y los 2 cantones son supremamente diferentes por un tema de jurisdicción, de jurisprudencia. Entonces, eso siempre nos juega en contra al momento de tomar decisiones, porque cuando se va a formular una política pública y queremos tomar datos, el dato no lo tenemos. Por eso en otros países hay mucha investigación y muy focalizada, pero al menos permite tomar decisiones focalizadas también, políticas focalizadas y no generales, que es lo que nos pasa en nuestro país mucho. Bueno, entonces hay teorías, libros y programas, etcétera, que están sobre la base de esto, las teorías categóricas. De hecho, la película Intensamente anda mucho por acá, por eso había puesto la imagen al inicio. Esta imagen de fondo es la propuesta de Paul Ekman, ¿verdad? Cómo él mide las emociones, la imagen que está de fondo. Luego están las teorías dimensionales, que a mí me resultan supremamente útiles y las trabajo en talleres con adolescentes, con adultos, etcétera. Ahorita les enseño una grafiquita que uso, nos da mucha información. Básicamente trabaja sobre 3 variables, ¿verdad? Que son las valencias. La valencia va a estar en 2 salas, agrado, desagrado. La activación, ¿verdad? Que tiene que ver con la intensidad fisiológica subjetiva, ¿verdad? Y el control, que también es subjetivo, alto o bajo. Entonces, sobre estas 3 variables se identifican, nombran y se evalúa la expresión de las emociones. Entonces, bueno, ahorita vemos con el gráfico. Y luego tenemos una teoría más integrativa, ¿verdad? De los componentes múltiples, que no habla de emociones fijas, como estas, sino que estas van evolucionando desde una valoración cognitiva y la evaluación del significado emocional de las situaciones. Pero justamente esta conceptualización es lo que otros teóricos llaman sentimientos y ya no emociones. Entonces, aquí lo importante es saber que así es como lo están planteando ahorita. Ah, cualitativo, cuantitativo o mixtos. Sí. Bueno, ahora les muestro un trabajo que hizo una gente acá. Yo imagino que ustedes conocieron la investigación que hizo el IEP sobre competencias emocionales en docentes en el 2018. No sé si, esta es cuál. Esta es cualitativa, sí. Muy bien. ¿Ves? Aquí tenemos esta pequeña gráfica que habla de las teorías dimensionales de las emociones. ¿Ves? Aquí ustedes ven 6 emociones. Este trabajo, si tuviéramos tiempito, lo haríamos nosotros, ¿verdad? Que sería hacer una evaluación acá nosotros mismos de cómo están nuestras emociones a partir de estas 3 variables. Valencia, que tiene que ver con agrado, desagrado, control, subjetivo, perceptual, de qué tanto control tengo yo sobre esa emoción y qué tanto me activa, ¿verdad? Aquí tienes 3 variables para medir cada una de estas emociones. Entonces, por ejemplo, la ira.
Vean lo que este gráfico nos puede decir de una persona. Es una emoción, sí, de desagrado muy bajo. Es decir, es una persona que reconoce beneficios de el enojo. Un bajo control, un control muy bajo de esa emoción y una activación muy alta. Esto es un peligro. Esto es un peligro muy importante a nivel de pronóstico, porque entonces estamos frente a una persona que posiblemente sea de conductas impulsivas, de muy bajo control, no ve un problema en su comportamiento iracundo. En mi caso, yo trabajo mucho con hombres en materia de masculinidad y violencia, y esto, digamos, es lo que uno más ve. Entonces, en el trabajo que se realiza a nivel de propuestas, es, en primer lugar, estrategias para empezar a controlar la emoción, estrategias para desactivar la emoción, estrategias conductuales de contingencia para reconocer las consecuencias de esa emoción. Y nosotros vamos cambiando esta gráfica conforme vayamos avanzando en el proceso, lo vamos midiendo cada seis semanas de trabajo. Acá la alegría, muy agradable, por ejemplo, el otro extremo, pero uno dice, qué curioso, la alegría no debería estar en 10. Bueno, es que hay personas que cuando están muy alegres tampoco controlan mucho la emoción. No sé si han visto en algún momento que las personas cuando están muy alegres hacen muchas promesas y luego esas promesas les trae consecuencias. Entonces, ¿qué tanto tengo control yo de la emoción de la alegría? Porque a pesar de que es una emoción muy agradable, yo también tengo que de que este agrado que yo sienta no haga que yo tome decisiones de las cuales yo luego me voy a arrepentir. Y esto es una persona que la alegría le activa muy poco, ¿verdad? Sí le activa fisiológicamente, pero no mucho. Hay gente que la alegría le activa muchísimo, estaría en 10, ¿verdad? Bastante controlado, sin embargo, y puede el agrado cambiar. Bueno, y así cada una de ellas. Las emociones tienen algo en particular también, duran muy poco tiempo, todas. Entonces las emociones son de horas, días, tal vez máximo una semana. No pasa de ahí. Entonces, un buen parámetro para reconocer nuestro estado emocional es esto que sientes, hace cuánto lo estás sintiendo, porque de repente no estamos hablando de emociones básicas, sino de emociones complejas, más bien aprendidas. Por ejemplo, la gente habla de remordimiento. Bueno, ¿cuánto dura un remordimiento? Un remordimiento puede durar toda la vida. La tristeza, digamos, ahorita ante la muerte de un ser querido en este momento, ante un proceso de duelo, es esperable que dure entre una semana a un mes en su parte más desorganizada, que haya un periodo de organización de aproximadamente 2 meses y que los 6 meses ya esto esté totalmente controlado en diferentes manifestaciones, como si se tratase de un abanico de emociones, por ejemplo, asociado a otros sentimientos. Bueno, esto es un grafiquito que fue tomado de estos autores. Ellos tienen un excelente programa en la Patagonia, Argentina, con unos programas baratísimos, $10, todo un programa potentísimo. Ellos construyeron unos equipos que incluso la caja compró algunos. Marino y Aldo, que son los que más unidos están. Ellos son físicos, en primer lugar, y luego psicólogos también, y crearon un instituto de investigación en la parte emocional y neurológica. Tienen un programa para docentes potentísimo, que a veces uno anda buscando en el extranjero programas serios y bueno, este programa de ellos lo es. Ahí, ellos tienen en el nombre de ellos es del lugar de donde ellos viven. Sé que es en la Patagonia, pero ahorita no recuerdo. Si les interesa, les puedo buscar el nombre exacto, pero ellos entrenan en esta materia y con información muy exacta. Vale la pena
que puedan tener acceso a la información de ellos. Y ellos trabajan mucho la parte tractográfica. Entonces ellos ven, por ejemplo, ellos son muy exactos para descartar un autismo, muy exactos, cuando hay diagnósticos, ¿verdad? Lamentablemente, el nombre de los argentinos, bueno, es Marino, ay, pero ¿cómo es que se llama el lugar? Ahorita me acuerdo, si no yo se los busco, mientras hacen algunas preguntas yo los busco. Sé que es en la Patagonia y tienen un centro de investigación y un centro de formación y tienen programas para docentes muy buenos. Y los trabajos de ellos, ¿verdad? Vale la pena investigar los trabajos de ellos. Bueno, una aclaración necesaria. Existe una diferenciación entre la comprensión del concepto de emoción, ¿verdad? Que ya vimos que incluye acción, estados fisiológicos, corporal o cognitivo, y los sentimientos, que es lo que percibimos por los sentidos, es más a nivel de sensaciones, lo vivencial, y en otras palabras, una emoción sentida de forma consciente produce un sentimiento, y esto está muy mediado por el tema de la cultura, muy mediado. Por ejemplo, no es lo mismo cuando usted en Guanacaste le dicen zozobra, que en Cartago le den otra expresión para hacer referencia quizá a un tema de angustia, ¿verdad? Y la angustia tiene 13 síntomas, digamos, definidos, exactos, que no hay manera de equivocarse, que uno los ve en este momento en el estrés y en ansiedad. En el síndrome del quemado, los puede observar usted también y los puede medir. Todo depende del interés de investigación que ustedes tengan y el nivel de profundización que quieran realizar. Aquí estoy haciéndole mente al nombre del lugar. Y tienen programas virtuales también. Muy buenos, ellos son excelentes. Bueno, nuestro cerebro es enorme, complejo. Yo acá voy a citar la propuesta vigente del cerebro triuno para lo siguiente. En materia de desarrollo evolutivo de cada persona, cuando nosotros nacemos, o más bien cuando nosotros estamos en gestación y en formación en el vientre materno, el sistema reptiliano es el primero que empieza a desarrollarse y es uno de los más desarrollados cuando nosotros nacemos. El sistema reptiliano está hecho para sobrevivir, para movilizarnos y es un cerebro llamado instintivo, ¿verdad? Por eso lo que suceda en los primeros 2 años de vida es fundamental porque dan cuenta de cómo está procesando la persona la información. Esto lo proponía Piaget con la fase sensoriomotriz. No, no es Sheila Marino. No sé si recuerdan ahorita la que hubo sobre esta persona que fue acosada, acosada no, abusada sexualmente en calle, en Cartago, por este señor que era un guarda de una finca. Ella decía 2 cosas importantes que la voy a tomar en cuenta para revisar esto que tenemos acá. Ella decía, bueno, estoy preocupada por mi hija, por todo lo que ha dicho, las reacciones que tiene, de la forma en cómo ella se quiere vestir, el que no quiere salir, etc. Bueno, claramente la hija está en una situación de estrés agudo. Si no se hace nada al respecto, posiblemente dentro de un mes empieza a desarrollar síntomas de estrés postraumático. Por eso la mamá decía que la quería atender rápido. Y todas las personas que estuvieron en torno a estas entrevistas conversaron sobre lo de la mamá y sobre lo de la niña. Pero nadie habló del bebé, el bebé que estaba en el coche.
Ese bebé, posiblemente todo ese estrés y demás situaciones que ahí se vivieron, fue su cerebro reptiliano lo que en ese momento hizo un sobresalto y una hiperactivación, porque él todavía no tiene desarrollado el proceso cognitivo prefrontal para procesar esa información. Lo que tiene más desarrollado es este sistema instintivo. Entonces, probablemente a nivel de sensaciones sea muy importante el manejo de cómo esté procesando la información el bebé. Esto es muy importante. Sigue en el desarrollo el sistema límbico, que aquí está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, y lo más importante que fue el gran aporte de Damasio en este momento, que es la amígdala cerebral, que es el centro de las emociones, la amígdala cerebral. Ustedes pueden decir, bueno, pero el mismo Goleman ya en 1995 hablaba de la amígdala, el mismo sistema MDR de los 80 hablaban de la importancia de la amígdala. Sí, sí, eso siempre ha estado claro. Lo que nosotros hemos aprendido cada vez más es qué se activa con qué y qué se activa primero a qué, ¿verdad? Eso es lo que ahorita está un poco más fino en este instante. Entonces, aquí está nuestro centro de emociones, en el sistema límbico, específicamente en amígdala cerebral. Por acá tenemos algo que está conectado a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso está como en el medio de los dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. En el medio está el cuerpo calloso y el cuerpo calloso es lo que hace que todo se interconecte. Pero no es hasta los 12 años de edad, y por eso tiene cierto sentido lo que intuitivamente o conductualmente algunos teóricos plantearon muchos años atrás. No es sino hasta los 12 años en promedio que este sistema prefrontal, donde está también asociado funciones ejecutivas, se empieza a desarrollar todavía un poquito más. Incluso a los 22 años, esta parte prefrontal está en desarrollo y es aquí donde procesamos la información. La parte cognitiva está en esta parte de los lóbulos frontales principalmente. Entonces vean ustedes qué interesante esto incluso en materia educativa, porque de edades tempranas, desde preescolar hasta sexto grado, se hace un trabajo muy importante a nivel cognitivo, cuando lo que está más sensible al aprendizaje es la parte reptiliana y la parte límbica de nuestro cerebro. Por eso también es importante que un regaño, una ofensa, un maltrato verbal a los 3, 4, 5 años activa los sistemas de alarma acá, hiperactiva los procesos cognitivos y de funciones ejecutivas de acá que todavía no están listos para procesar esa información. Por tanto, hay bloqueos. Hay bloqueos que en muchas ocasiones se entienden como déficit de atención, problemas de concentración, problemas en las funciones ejecutivas como planificación, organización, cuando realmente hay un bloqueo. Acá por situaciones que pasaron a los 3, 4, 5 años, donde esta parte está muy sensible. Y el sistema educativo trabaja directamente en esta parte. Por eso es que tenemos muchas dificultades con las personas para que tengan contacto emocional, para que desarrollen las competencias emocionales, porque realmente lo estamos trabajando solamente a nivel cognitivo, muy a pesar de que se utiliza la palabra socioemocional, muy a pesar de que se habla, por ejemplo, la reforma educativa actual centrada desde el conocimiento al desarrollo de habilidades. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se desarrollan habilidades? ¿Qué es la reforma educativa en la que estamos en este momento? Bueno, yo creo que el principal desafío es que hay que conocer el cerebro. Hay que reconocer cómo nuestro cerebro aprende y las teorías cómo han evolucionado en este momento en torno al tema del aprendizaje. Nosotros mismos como profesionales en psicología hemos aprendido mucho. Los sistemas terapéuticos que se usaban anteriormente y se siguen usando, por ejemplo el psicoanálisis, cognitivo-conductual, etcétera, son muy
de sistemas prefrontales y acá en el sistema límbico, el sistema de hipocampo, muy centrados en la palabra. Ahora hay sistemas como por ejemplo el MDR que trabaja al revés. Digamos, los procesos terapéuticos trabajan de aquí para algún día llegar acá. Podemos llegar años para llegar acá. En cambio el MDR, que es una terapia basada en evidencia reciente, más bien trabaja desde la amígdala cerebral hacia afuera, ¿verdad? Hace el trayecto contrario y es más efectiva. Entonces ahora, por ejemplo, un pánico, una crisis de pánico que antes se duraba años, ahora en 4 o 6 sesiones se tienen resultados excelentísimos. O antes un trastorno límite de la personalidad que decíamos, no, eso es crónico, que Dios los agarre confesados. Ya hoy tenemos un trabajo muy especial que hacer con ellos en poco tiempo, por lo menos para que funcionen bien, etcétera. Entonces, uno de los grandes desafíos es conocer el cerebro, sin duda alguna. Bueno, avanzo. Hay algunas, esta investigadora que recopilé acá, les puedo pasar el libro, ella hizo una sistematización de investigaciones en materia de emociones, es una publicación del 2019. Ella hizo una recopilación mundial de investigaciones desde el 2007 al 2018. Son muchísimas. Yo rescaté 5 como para citarlas por acá, pero el libro está incluso disponible de libre acceso. Entonces, algunos hallazgos de algunas investigaciones y en el documento ella sí habla más de los métodos, de las técnicas, cómo fue que desarrollaron la investigación. En Bélgica, esta del 2015, una investigación nacional sobre competencia emocional, ella hace ese paréntesis ahí, yo como le estoy copiando el texto, lo dejo, pero no es lo mismo competencia emocional que inteligencia emocional, no estamos hablando de lo mismo. Y en este estudio que se refiere a las diferencias individuales en la identificación, comprensión, vean, aquí son momentos metodológicos diferentes. Identificar es un momento, comprender es otro momento, expresar es otro momento, regular es otro momento. Aquí hay 4 variables de estudio diferentes que se miden de manera diferente. Y uso de las propias y de los otros, ¿verdad? Que es mucho de lo que entendemos de inteligencia emocional y competencias emocionales con base a Garner de la inteligencia intra e interpersonal. Intra es hacia adentro, conmigo mismo. Inter es hacia afuera. Porque estos 4 elementos, 5 elementos, no, 1, 2, 3, 4, estos 4 elementos han encontrado, se han establecido como un predictor importante en la adaptación de los individuos a su ambiente. ¿Qué tanto identifica la persona? Esto es conciencia emocional en competencias, ¿verdad? ¿Qué tanto las comprende? Aquí seguimos en conciencia emocional. Expresión y regulación tiene que ver con regulación emocional. Entonces, acá, en este aspecto, están trabajando con 2 de los 5 componentes de la inteligencia o las competencias emocionales. 2 de 5. Identificación y entendimiento tiene que ver con conciencia, expresión, regulación tiene que ver con la competencia de regulación emocional. Y que si eso está presente, tienen la capacidad de predecir la capacidad de adaptación que tienen las personas. Por eso en este momento, la gente habla de personas resilientes y no resilientes, lo que a pesar de que de situaciones difíciles afrontan y tienen la capacidad de sobrevivir, y tal vez a situaciones más drásticas que otras personas que en situaciones menos drásticas y no han logrado hacer frente a la situación, pero tiene que ver mucho con sus habilidades desarrolladas en esta parte, ¿verdad? Hoy, en un webinar de 5 horas para servicios de apoyo del mes, se habla de que la reforma educativa basada en habilidades debe contemplar las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias emocionales básicas que debe poseer el docente para esto? Ok, ya se las voy a decir. Es la diapositiva que siguen. Esta investigación es importante
porque hoy se está rescatando mucho el tema de la meditación y ya basado en evidencia. Entendíamos que la meditación tenía beneficios, pero no sabíamos cómo funcionaba. Hoy sí sabemos cómo funciona y una teoría que nos permite entenderla, ella, la doctora Ray, no la dice en todo su libro, pero en otros textos sí lo sabemos y en otros entrenamientos. Polivagal. Teoría polivagal de Porges. P-O-R-G-E-S. Tienen que estudiar esto si están en este tema. Teoría polivagal de Porges. Porque hoy también entendemos que no solamente teníamos neuronas aquí en el cerebro, sino que también tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en este sistema digestivo y están interconectadas por un nervio vago, por un sistema vasovagal, dorsovagal, que están interconectadas, y todo esto lo propone la teoría polivagal de Porges. Entonces, hoy entendemos que cuando estamos en una práctica de meditación, donde estamos trabajando con estos tres sistemas, como por ejemplo con la respiración diafragmática, ¿verdad? La respiración diafragmática hoy la entendemos como un excelente recurso de regulación emocional. Antes teníamos sospechas de que sí, pero hoy, basado en evidencia, ya lo sabemos. Incluso hay sistemas terapéuticos basados en evidencia centrados en esto. Y hay evaluaciones en centros educativos en este momento centrados en esto. Y es la tercera propuesta de Goleman, que se llama Focus, ¿verdad? Goleman establece toda su conceptualización y trabajo, porque tiene institutos de trabajo en esta materia. Entonces Goleman empieza a introducir el concepto de focus, que no es otra cosa que el concepto de el valor de las prácticas orientales meditativas para el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero ya también lo sabemos neurológicamente hablando. Estos autores llevaron a cabo un estudio para establecer si la regulación emocional de los niños tiene que ver con el ajuste de la escuela y encontraron que sí. Con mucho gusto pueden buscar esta autora y lo encuentran en Google, o yo tengo el documento y se los puedo pasar sin ningún problema. Esta autora llevó a cabo un estudio en el 2016 para ver si la memoria de trabajo se asocia con adaptación óptima a la percepción emocional y encontró que sí. Estos otros autores llevaron a cabo un estudio para conocer el efecto de la regulación social de la emoción sobre la memoria emocional a largo plazo y encontraron también que sí, la memoria emocional está en la amígdala. Y toda la regulación social también tiene una mediación prefrontal, están íntimamente asociadas. Estos otros autores señalan que el comportamiento prosocial, como ahora para la pandemia, mucho de lo que se está sugiriendo es practique la compasión. Practique la compasión como una forma de estabilización. Bueno, esos autores en el 2018 habían hablado de que del comportamiento prosocial diario tiene efectos benéficos a nivel personal. Hoy estamos trayendo esta teoría para el tema de la pandemia y hoy estamos enseñando esto. Yo hice un programa de 12 sesiones. Este domingo es la número 12, ya lo estoy terminando. Le llamé Serenidad y Gratitud. 12 sesiones de trabajo de todo esto, con resultados sorprendentes en la gente y todo a nivel virtual, centrado en las áreas prosociales, como practicar la compasión, y centrado en la estabilización emocional a través de prácticas meditativas. Este domingo es un programa que hice los domingos de 4 a 5. Asisten un promedio de 30 personas que con ella nos quedamos hasta el final. Y son sorprendentes. Ya duermen, por ejemplo. Eso fue una de las primeras cosas que lograron lograr dormir. Y si da chance, hablamos sobre el sueño y la importancia que tiene en este tema. Estos otros autores llevaron un estudio sobre las tendencias en la expresión emocional. ¿Cómo lo expreso? Eso es la competencia número 2, a propósito de la pregunta que acaba de hacer el compañero. Este estudio amplía la investigación anterior de unir las emociones negativas y las tendencias de la regulación emocional en la memoria.
estos otros autores del 2018. Lo otro que quise hacer fue tratar de traer cosas más recientes, ¿verdad? Llevaron a cabo un estudio para determinar si las personas derivan más alegría de actividades que concuerdan con cómo les gustaría a ellos sentir idealmente. Pero esto implica este afecto ideal y parte de la propuesta del MEP, que es donde yo encuentro la dificultad, en que para lograr estas cosas hay que darle voz a los niños y a las niñas y a los adolescentes, hay que darles voz y el sistema todavía no está preparado para eso porque sigue siendo un sistema adultocéntrico y esto para que se dé tiene que ser participativo. En cuanto a los procesos cognitivos y competencias emocionales en personas adultas mayores para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sabe alguna investigación en Costa Rica que tome en cuenta estos factores? El Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, específicamente Mónica, que es neuropsicóloga y gerontóloga, ha desarrollado trabajos en esta línea. Instituto de Investigaciones en Psicología, es un equipo de trabajo, está, ahorita recuerdo a Mariana, Mariano, pero Mónica en particular tiene estudios sobre neuropsicología y personas adultas mayores. Bien, esta es la primera propuesta de... Wow, ya se me fue el tiempo. Ustedes, voy a avanzar más rápido. Esta es la primera propuesta de inteligencia emocional de Goleman, que eran estas 5 áreas. Conozca las emociones, regule las emociones. Muchas de las investigaciones que les he mencionado están aquí. Motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás. Hasta aquí es inteligencia intrapersonal, estas 3. Estas 2 son interpersonal, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Posteriormente, Goleman avanza en su teoría y empieza a hablar de autoconciencia, que es la misma conciencia emocional, autorregulación, que es el mismo manejo emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y aquí vamos viendo cómo se va configurando la conceptualización de competencias emocionales. Pero Goleman no se quedó ahí. Luego él desarrolla la teoría de focus, donde establece que esto lo puede lograr a través de prácticas meditativas. Y luego lo más reciente de él en el 2018 es la teoría triple focus, donde él a todo lo anterior le agrega el pensamiento sistémico, que ahorita en pandemia, asociado a todo lo anterior es, por ejemplo, cómo esto a través del pensamiento sistémico usted lo puede ver con aquello que llamamos practique la compasión, por ejemplo. Es decir, yo soy un sistema, nosotros ahorita como grupo de reflexión que estamos ahorita somos otro sistema y estamos en un montón de sistemas más y la comprensión que yo tenga de estos sistemas me va a permitir a mí también favorecer la regulación y el desarrollo emocional. Bueno, este señor Vizquerra empieza a transformar la teorización de Goleman en competencias emocionales y de las competencias como las entendemos, ¿verdad? La capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, etcétera. Pero para ir avanzando rápido, centradas en estas 4 dimensiones, saber, ser, hacer y estar, ¿verdad? Estas 4 es lo que uno esperaría que estuviera en la planificación didáctica y curricular con esto de la propuesta de las habilidades, el énfasis centrado en habilidades de la nueva reforma educativa. Entonces, ahorita estamos muy centrados en el saber, muy centrados en el tema del conocimiento. Esto digamos que está bastante evolucionado en el MEP, por decirlo de alguna manera. Faltaría hacer que, por ejemplo, en los grados técnicos se puede ver un poco más y el estar que definitivamente no está y que también hay que desarrollarlo. Digo, no está en términos de programación, pero sí hay personas que lo trabajan. Cuando digo no estar es que no existe, es que para mí tiene que estar en un programa consolidado a nivel nacional de cobertura universal para decir que está, es decir, que todos estemos haciendo lo mismo, no que yo ande rescatando buenas prácticas en algunos lugares, ¿verdad? Porque entonces no estoy hablando de un desarrollo nacional, estoy hablando de prácticas, buenas prácticas en lugares en particular. Entonces,
El concepto de competencia emocional es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada las emociones. Y esta es la propuesta de Vizquerra con relación a las competencias emocionales. Conciencia emocional, conocer, comprender, identificar, regulación emocional. Ya yo sé qué me causa enojo aquí. Aquí ya yo sé cómo regularlo, ese enojo. Mucho la teoría dimensional me va como dando una fórmula para esto. Autonomía emocional. A mí me gusta que me digan bien que haga mi trabajo. Está bien. Lo que no está bien es que usted se sienta bien solamente si se lo dicen. Usted debería sentirse bien por su trabajo. Si alguien se lo reconoce, súper bien. Pero si no se lo reconocen, ya en todo caso usted estaba satisfecho con eso. Eso tiene que ver mucho con la autonomía emocional. Competencia social es el nombre de este webinar que me invitaron. Las competencias socioemocionales. Aquí tenemos comunicación asertiva, negociación, proceso de toma de decisiones y luego las habilidades de vida y bienestar que tienen que ver más con las competencias del estar, del fluir, de que tu proyecto de vida sea coherente, lo que habías soñado con lo que estás haciendo, a lo que aspiras con lo que estás haciendo en la actualidad, etc. Bueno, esto de la educación emocional no estaba ahí, lo traía como un agregado. Todo esto, una ruta metodológica para implementarlo, son las habilidades para la vida, pero aquí hay algo que yo quiero decir. Las habilidades para la vida, que es lo que el MED está implementando en este momento, no es solamente hacer una actividad por actividad, es que esa actividad tenga un propósito, tenga una experiencia de aprendizaje, tenga una oportunidad de desarrollo. Porque ahorita lo que están haciendo es, sacan un paracaídas, sacan unos tucos para hacer unas torres, ¿verdad? Y todo el mundo se ríe, pero no hay un procesamiento de esa información en términos del desarrollo de la habilidad. Son 10, nacen de las habilidades para la vida de la OMS en 1993, que MED pues hizo esta mediación pedagógica bonita, yo por eso la coloco acá y hace esta división. Muy parecida a la de la OMS. Este es el documento donde lo encuentran, 2019, está reciente. Hay un documento reciente también del ICD sobre competencias socioemocionales en actividades, recientemente publicado también por el MED, bueno, el año pasado en realidad. Todo esto se traduce en habilidades directivas. Cuando estamos hablando de habilidades blandas, competencias socioemocionales, habilidades directivas, casi que es según el área en el que estemos trabajando, ¿verdad? Pero si ustedes ven, tienen que ver básicamente con lo mismo. Esto me lo voy a brincar también. ¿Cuál es el tema que tenemos ahorita con pandemia? Y la palabra impacto, a propósito del motivo de esta charla. Impacto acá no es evaluación, no estamos hablando del impacto que se ve en evaluación. Vamos a hablar del impacto desde el concepto que utilizan en emergencia. En emergencia, el impacto es en el momento. Por ejemplo, el terremoto de Cinchona, ¿ok? Y todo el impacto que hubo en ese momento. Pero fue un impacto que en tiempo y espacio estuvo determinado. Con la pandemia no. Con la pandemia estamos en este continuo todavía, no se ha acabado. O sea, imagínense de la siguiente forma. Es el terremoto de Cinchona, pero que tiene 6 meses de seguir en movimiento, no se ha detenido. Es la situación desafiante en este momento, porque no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia para poder decir, este fue el impacto. Podremos ver luego los efectos, ¿verdad? Posiblemente más residuales, podríamos verlos. Pero ahorita, en este momento, hoy, ustedes y yo todavía estamos como en la fase de impacto. Eso es como cuando hay un accidente automovilístico y todo el impacto que hay en ese momento, bueno, es como que si tuviéramos muchos accidentes automovilísticos en este instante. Hay personas
que la estamos pasando un poquito mejor en la pandemia que otras personas. Eso hay que reconocerlo. Yo atiendo pacientes aquí virtualmente en la comodidad de mi casa, pero tengo compañeros que atienden pacientes en la caja del PANI, las mismas municipalidades, que dirijo proyectos con ellos, que la realidad es otra. Y también hay docentes que están viviendo situaciones particulares según donde se encuentren. Ok, dice, ¿cómo controlar la incertidumbre que genera la pandemia? Ahorita hay 4 recomendaciones básicas con base en todo lo anterior. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos tener control y seguridad en este momento? Nosotros nos movemos en 3 vertientes: pasado, presente y futuro. En este momento, todas las estrategias están diseñadas a centrarnos en la vertiente del presente. Aquí, ubicarnos en el presente. No podemos irnos hacia allá porque la ansiedad se va a incrementar. No podemos irnos hacia atrás porque la pandemia, todo lo anterior, nos lo revolvió. Ahorita estamos, cuando uno entra en un tema de impacto por algo que sucede, se da una desorganización. Después viene un periodo de organización y luego viene un periodo como de aprendizaje y nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, nosotros estamos todavía en esa etapa de desorganización. Entonces nosotros necesitamos estar ahorita en el presente, esa es la primera estrategia. Y por eso lo de las competencias socioemocionales tiene sentido, porque hoy tenemos investigación basada en evidencia que nos dice que todo lo que tiene que ver con estar en el presente lo necesitamos. Las estrategias meditativas, por ejemplo, como una forma de tomar control y seguridad, que es lo segundo, ¿verdad? Control y seguridad a través de estrategias meditativas, a través de estar en el presente, a través de la práctica de la compasión, pensar en el otro, pensar en las necesidades del otro, ayuda al momento de atender mis propias necesidades. Uso regulado de noticias, por ejemplo. Buenas, quisiera tener material de este webinar y si es posible que me lo envíen al correo, con muchísimo gusto. Hay algunas, me da vergüenza porque hay algunas citas que no están. ¿Sería oportuno decir que debemos desarrollar habilidades para vivir en incertidumbre? Sí, en este momento necesitamos y estamos desarrollando otras habilidades, ustedes y yo. Algunos nos damos cuenta, otros no nos estamos dando cuenta, pero sí estamos desarrollando habilidades en este momento. Una estructura para revisarlo podría ser esta. Estas competencias del saber ser, del saber saber, del saber hacer y del saber estar en la dimensión personal, también en la dimensión interpersonal, en la dimensión grupal y en la dimensión intergrupal. Saber, eso es un ejercicio personal que uno podría empezar a hacer, pero digamos que hay material como para que uno lo pueda ir poniendo acá en el caso de que ustedes quisieran investigar un poco. Por ejemplo, habilidades del ser personales, qué sé yo, con el manejo de la ansiedad, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Vean, algo importante. Eso implicaría no querer controlar las situaciones, sino aceptarlas. Algo importante con esto. El estrés está presente. El estrés es agudo, por ejemplo, cuando ocurrió el impacto, continuado, ¿verdad? Posterior al impacto, crónico, que ya se instaló crónicamente. Ahorita nosotros estamos en un estrés continuado. Ahí es donde estamos en este momento. Por tanto, todas las estrategias de estabilización emocional hay que intensificarlas. Yo lo he visto con este grupo que les digo que hicimos este trabajo de 12 sesiones, cómo ellos han logrado controlar todo esto. Bueno, pero hicimos un trabajo, ya les digo, de 12 sesiones sobre desarrollar habilidades
de autorregulación en medio de la incertidumbre. Cuando ocurrió lo del 911 en New York, los niños y los maestros y los papás no querían ir a las escuelas y demás, algo como lo ahorita, solamente que estaba focalizado, no es mundial como lo de ahora. Entonces, allá desarrollaron estrategias de alerta relajada. Es decir, vamos a enseñarles a relajarse, pero sin negar la realidad de que eso está presente, ¿verdad? Aquí, todas aquellas expresiones, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, solo por hoy, el eterno presente, la respiración consciente, el conectar con estas otras áreas más internas, son las que ahorita están siendo necesarias. Ahorita estamos como muy obligados a la concentración del ser, porque con relación al saber, estamos haciendo maniobras para administrar el saber que teníamos. Por ejemplo, la virtualidad. La UNED tenía un músculo antes de la pandemia y hoy responde a la pandemia de una manera supremamente eficiente, pero había un montón de otras universidades que no estaban preparadas para esto. Y en el camino han tenido que revisar teorías. Aquí es muy importante aquella teoría de la presencia pedagógica, cognitiva, social, la distancia transaccional, etcétera. La UNED ya en eso estaba avanzado. Digamos que la pandemia no lo toma desprevenida, pero muchas instituciones más no estaban listas para esto. Bueno, jóvenes, vean, yo me extendí. Bueno, este era el estudio, pero ya me dijeron que lo han revisado. Nos quedan 10 minutos. Bueno, yo pensé que era de 2 a 3. Esto fue un estudio cualitativo que hicieron las compañeras del IEP. Terminan concluyendo lo mismo que Vizquerra viene diciendo sobre la educación emocional, ¿verdad? Casi que lo que Vizquerra ha venido proponiendo es lo mismo que ellas concluyen, principalmente acá, que el desarrollo de las competencias emocionales debe ser un continuo a lo largo de la vida, es decir, son habilidades, se desarrollan, se aprenden. Entonces tiene que estar en preescolar, en primaria, en secundaria, en universidad. Debería estar presente en educación, bueno, aquí ya lo dice él, asimismo acerca de las emociones que producen malestar, señala aprender a tomar conciencia y poder regularlas. Eso está en las conclusiones de las compañeras del IEP. Algo interesante que plantean es que no se confunda el concepto de educación con escolarización, o sea, no es meter materias sobre emociones en la malla curricular, sino la estrategia de desarrollo de habilidades. Esta última hace referencia a la educación formal, mientras que la primera se refiere al proceso de aprendizaje en el contexto y centrado en el desarrollo de habilidades. Bueno, algunas de estas apreciaciones de Vizquerra, las compañeras de este estudio, que son como 4 recomendaciones que ellas hacen, van por esa línea. Bueno, jóvenes, yo espero, bueno, compañeras y compañeros, perdón, yo espero que acá hayan inquietudes sobre por dónde dirigirnos, ¿verdad? Más que respuestas concretas, pero me dice don Warner que quedan 10 minutos, entonces quedamos atentos. Sí, en realidad ya estábamos pasados de tiempo, pero era un poquito como para que se manejaran eso y darle chance a las y los compañeros si quisieran plantear alguna inquietud, pueden abrir su micrófono. Primero, tal vez si levantan la mano para tener un orden o hacer un comentario o una reflexión. El que gusta también pues puede activar la cámara, pero pues daríamos como este espacio pequeño para que puedan hacer un aporte si lo desean. Creo que el lugar se llama Chubut, creo, el de Argentina, Neurochubut, y el lugar se llama Chubut. Voy a buscarlo mientras, si alguien quiere comentar algo. Que les había hablado de la academia que tienen esos argentinos, y lo más importante, baratísimo. Sí, Chubut. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero
Voy a Bueno, escribirlo acá. Se llama así. acá Y pregunta el compañero que si existe alguna tendencia con respecto al uso de juegos como terapia. ¿existe alguna tendencia con respecto al uso de juegos como terapia? No sé si puedes abrir el micrófono y explicarlo un poco más para ver si estamos entendiendo lo mismo. El uso de juegos como... A ver. Ya, perdón, es que me quedé pegado en el chat y no podía volver a la grabación. Sí, bueno, nosotros en el CINET tenemos un laboratorio para el estudio de juegos, digamos, para su educación. Como parte de las tareas que yo tengo, usualmente monitoreo qué está saliendo, qué se hace, y he conseguido algunas cosas muy interesantes, sobre todo en temas de juegos de mesa últimamente, y uno me llamó particularmente la atención porque es un juego de mesa que lo que hace es retratar la relación entre un paciente terminal y los cuidadores, y cómo lograr que la persona, digamos, fallezca en paz. Me llamó poderosísimamente la atención, de hecho lo compré justamente para ver cómo iba, cómo se justificaba, qué mecánicas tenía. Y he visto que en algunos lugares, bueno, hay terapias a base de juegos, evidentemente, en muchos lugares, ancianos, trabajar memoria, atención y demás. Pero no sé, en cuestiones emocionales, si existe alguna tendencia en este momento, si se estudia, porque es un área que me interesa de pronto. Entonces, Claro, quería saber, digamos, si usted conocía algo. claro, te lo puse en el chat. Se llama TeraPlay. Es potente, basado en evidencia, en nivel A. Ustedes saben que la investigación y programas basados en evidencia están en A, B, C, ¿verdad? A, TeraPlay. Se basa en 4 principios o 4 áreas: estructura, conexión, cuidado y desafío. Entonces, actividades que promuevan estructura, que son actividades que podemos hacer en el aula. Cuando hoy me están invitando últimamente a hablar sobre disciplina en el aula, prácticamente lo que estoy hablando es de TeraPlay. Actividades que me permitan crear estructura en el aula a través del juego. Actividades que me permitan establecer cuidado de la otra persona a través del juego. Actividades que me permitan conexión emocional a través del juego. Y desafío, ¿verdad? Porque hay un tema de agresividad, que la agresividad tiene un componente prosocial. Una cosa es agresividad y otra cosa es violencia. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El tema de la agresividad también hay que procesarla. Y el desafío, las actividades de desafío me permiten eso. Entonces, digamos, TeraPlay es una opción basada en evidencia, nivel A, potentísima, es más terapéutica. Ahorita también se está trabajando legoterapia. Tiene menos investigaciones que TeraPlay. Yo le conozco 3 investigaciones basadas en evidencia. Están todavía desarrollando más. Tienen gran impacto en autismo, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades sociales, y tienen una estructura de cada trabajo. Se trabaja en escuelas también, no solamente en terapia. De hecho, ahorita hay un albergue que está haciendo un trabajo lindísimo con los chicos que están en protección especial, en el desarrollo de habilidades sociales a través de la legoterapia. Un trabajo excelentísimo están haciendo. Sandra, vieron que necesito montar un proceso para trabajar las habilidades blandas. El cuadrito que les mencioné antes es de habilidades blandas. ¿Usted me puede ayudar con alguna referencia para que me guíe en esta asignación? ¿Está? ¿Escribo en privado? Ok, está, perdón, ya me di cuenta que me escribo en privado. Sí, si quiere me escriben por aparte. Le voy a enviar mi correo acá y vamos enviando información. Entonces, bien, TeraPlay, don Gustavo. TeraPlay es una opción, legoterapia es una opción. Ahorita hay mucho en educación que está trabajando sobre gamificación. La gamificación, hay mucha gente haciéndolo y todo. Yo diría, busquen todo aquello que sea basado en evidencia, ¿verdad? Porque no es jugar por jugar. O sea, el juego tiene que tener un propósito, y el propósito siempre es el desarrollo de una habilidad. Entonces, yo a la hora de implementar la actividad, yo tengo que saber qué habilidad
y en este momento. Pero yo voy a trabajar la habilidad de expresar asertivamente, bueno, ¿cuál actividad me va a llevar a eso? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo sé yo que el propósito está logrado? En la parte emocional, la parte conductual, todo esto es medible, observable, cuantificable. Entonces, sí se puede hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, comentario? Me disculpan por haberme pasado el tiempo, Warner. Voy a tomar en No, cuenta para el sábado. Un poco si más no preciso. tienen si no tienen inquietudes, pues nada más agradecerle entonces a don Sender Herrera pues la participación. Importante cuando nos llama a reflexionar entonces sobre la noción de competencia y lo que eso de repente implica y todo aquello que tiene que ver con el conocimiento de uno, el conocimiento propio, las prácticas, las habilidades que son, digamos, fundamentales para poder desarrollar entonces esa competencia y tratar en la medida de lo posible también entonces de pues de manejar esa serie de situaciones que a lo largo pues de este periodo y en general desde nuestra labor como en la entrega, la docencia, pues tenemos que enfrentar. De ahí que importante entonces la importancia de la temática y uno de los términos que usaba don Sender de la inteligencia emocional que en esta época pues entonces tenemos que manejar, pero también del concepto de competencia emocional. Muchísimas gracias, don Sender. Pase muy buenas tardes a las y los compañeras de la universidad. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en el próximo webinar.